Buenos días a todos. Somos Pablo Rituerto Carrión, Sofía Bellido, Marta González, Miguel Parra, Julia Cejudo y vamos a tratar el tema de la expulsión de Rusia del Consejo de Europa, consecuencias a corto y medio plazo. Vamos a tratar el Consejo de Europa, las consecuencias de pertenencia de cara a la comunidad internacional, la salida de Rusia del Consejo, las relaciones entre el TDH y Rusia tras la salida y las demandas individuales ante el TDH y la problemática actual. El Consejo de Europa es una organización internacional de ámbito regional destinada a promover mediante la cooperación de los Estados de Europa. En cuanto a sus órganos, su sede principal se encuentra en Estrasburgo, Francia, y entre sus organismos principales están el Comité de Ministros, la Asamblea Parlamentaria y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En cuanto a la evolución histórica, nació el 5 de mayo del 49 mediante el Tratado de Londres. En su fundación participaron 10 países: Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido y Suecia. Al poco tiempo se incorporaron Grecia, Turquía y Alemania. España lo hará en 1977, convirtiéndose en el miembro número 19. Actualmente integran el Consejo de Europa 47 países, entre los que no se encuentra Ucrania, único Estado europeo que no forma parte de esta organización. Por su parte, Estados Unidos, Japón, México y la Santa Sede participan en ella en calidad de observadores. El Consejo de Europa debe realizar una serie de funciones: negociar y adoptar la legislación de la Unión Europea, coordinar la actuación de los Estados miembros, impulsar la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, celebrar acuerdos internacionales, adoptar el presupuesto de la Unión Europea. Y además, también, aunque tenga amplias competencias, tiene ciertos límites, que son: el Consejo de Europa no puede inmiscuirse en la labor de la Organización de Naciones Unidas, tampoco en las cuestiones de defensa nacional. Para ser miembro del Consejo es necesaria una serie de requisitos: ser Estado europeo, poseer un sistema político democrático, máximo respeto por los derechos humanos y las libertades públicas, comprometerse para cumplir los fines del Consejo. Esto todo está recogido en el artículo 3, que además dice lo siguiente: cada uno de los miembros del Consejo de Europa reconoce el principio del imperio del derecho y el principio en virtud del cual cualquier persona que se halle bajo su jurisdicción ha de gozar de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y se compromete a colaborar sincera y activamente en la consecución de la finalidad definida en el capítulo primero. Además, en cuanto a los objetivos y principios del Consejo, los principios basados en la fe, la justicia y en la cooperación internacional reafirman su adhesión a los valores espirituales y morales que forma el patrimonio común de sus pueblos. El Consejo de Europa se constituye para buscar una unión más estrecha entre los diferentes pueblos. Este es su objetivo final: unidos por mismos valores, principios, favorecer el patrimonio, progreso económico, político y social. Los diferentes pueblos están representados en el comité, con una asamblea consultiva. El Consejo de Europa defiende los valores de la libertad de expresión y de los medios de comunicación y de reunión, la igualdad y la protección de las minorías. Para ello ha realizado campañas sobre diversas cuestiones. El Consejo de Europa ayuda a los Estados miembros a luchar contra la corrupción y el terrorismo y a emprender reformas judiciales. Su grupo de expertos constitucionales, conocido como la Comisión de Venecia, presta asesoramiento jurídico a los países a escala mundial. Promueve los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho a través de convenios internacionales, como sobre protección y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, y el convenio contra la ciberdelincuencia. Bien, la salida de Rusia del Consejo es el punto clave del trabajo. Por tanto, para ponernos en antecedentes, hay que comenzar diciendo que la razón principal de la salida fue la invasión armada iniciada por Rusia contra Ucrania el pasado 24 de febrero. Y este ataque, que Rusia ha basado en legítima defensa preventiva, dado que la OTAN para ellos estaba ampliando hacia el este, ha dado lugar a una auténtica guerra entre ambos países. Todo Occidente no ha visto correcta esta actuación y ha comenzado a imponer todo tipo de sanciones al país ruso. La legítima defensa que permite el uso de la fuerza armada es aquella que se recoge en la Carta de Naciones Unidas y solo se permite en caso de que el Estado haya recibido un ataque armado previo. No es posible o inventado el riesgo de este. Sí es el Estado ucraniano quien está amparado en legítima defensa al responder en esta coyuntura, desde el punto de vista del derecho internacional. Hecha esta introducción, Rusia se convirtió en miembro del Consejo de Europa en 1996 y su salida formal se produce el pasado 15 de marzo.
con 26 años de pertenencia a sus espaldas. Rusia abandonó el Consejo de Europa justo antes de ser expulsada por invadir Ucrania. Durante una sesión de urgencia celebrada el día 15 de marzo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa votó a favor de la salida de Rusia de la organización. Antes, ese mismo día, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia notificó a la Secretaría General del Consejo de Europa la retirada de la Federación Rusa de la organización en virtud del artículo 7 del Estatuto del Consejo de Europa, así como su intención de denunciar el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Los antecedentes fueron los siguientes. El 25 de febrero, el día después de la declaración del conflicto armado, el Comité de Ministros del Consejo de Europa suspendió a la Federación Rusa de sus derechos de representación con efecto inmediato a consecuencia de la invasión militar. Se suspendió su participación en los dos órganos de esta organización, la Asamblea y el Comité. Se calificaron las acciones de Rusia como un quebrantamiento de la paz de una magnitud sin precedentes en el continente europeo desde la creación del propio Consejo de Europa, y una infracción del artículo 3 del propio estatuto. En aquel momento, el Consejo de Europa dejó claro que esta era una medida temporal y no definitiva, y que quería y promovía la comunicación con el Estado ruso. El problema es que la situación no mejoraba, sino que se agravaba, y tanto los países de la Unión Europea como los de la OTAN solicitaban medidas más duras contra Rusia. En la contraparte, el ministro ruso dijo lo siguiente: dichos países estaban utilizando su mayoría absoluta en el Comité de Ministros para continuar con la destrucción del Consejo de Europa y del espacio comunitario y legal común en Europa. A todo esto, Ucrania, a través de su primer ministro, solicitó la inmediata expulsión de su país enemigo del Consejo. Enunció lo siguiente: aquellos que llevaron a cabo esta agresión no provocada e injustificada no pueden permanecer en esta familia europea, donde la vida humana se considera el valor más alto. Esta intervención precipitó los acontecimientos. La Asamblea Parlamentaria preparó una resolución reclamando la expulsión de Rusia. Mientras se debatía, el Ministerio de Asuntos Exteriores envió a Estrasburgo la notificación formal de su salida y de su intención de desvincularse de la Convención Europea de Derechos Humanos. A lo que dijeron que nos marchamos del Consejo de Europa sin pensar, aseguró el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. La resolución fue aprobada a última hora del martes por 216 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones. En el hogar común europeo no hay lugar para un agresor, como se dijo en la propia sesión. Finalmente, para formalizar la salida, Luigi Di Maio, ministro de Asuntos Exteriores italiano y presidente, ha dejado claro que esta acción priva al pueblo ruso de los beneficios del sistema de protección de los derechos humanos más avanzado del mundo, incluida la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las diferentes convenciones. Finalmente, dijo lo siguiente, el propio Di Maio: expresamos nuestra solidaridad con el pueblo ruso, que creemos firmemente comparte valores democráticos y aspira a seguir formando parte de la familia europea a la que pertenece. Seguimos decididos a utilizar todos los medios a nuestro alcance para brindar apoyo y recursos legales al pueblo ucraniano en su lucha y continuar la búsqueda de la paz basada en la justicia y la cooperación internacional. La expulsión del Consejo de Europa de Rusia como consecuencia de su invasión a Ucrania se produce el 16 de marzo, pero la salida no se hará efectiva hasta el 16 de septiembre, que es cuando dejará de ser parte en el CEDH. Por tanto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya no tendrá la facultad para examinar los casos de Rusia con fecha posterior a esa. Todo esto implica una gran trascendencia tanto para Rusia como para las cooperaciones con otros estados. A partir de esto, existe la intención de convocar una cumbre internacional para el concierto de la actuación tras la expulsión de Rusia. Para ello es fundamental examinar desde una perspectiva retroactiva las injerencias de Rusia en las limitaciones impuestas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo que también tendría importancia con respecto a otros estados que también han violado sus obligaciones internacionales. Con respecto a consecuencias internacionales, Rusia ha declarado que la salida del Consejo de Europa implica la retirada de todos sus mecanismos, incluyendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este ha afirmado que va a seguir examinando las denuncias que se presenten contra Rusia relativas a la ofensiva militar contra Ucrania,
hasta que se produzca su salida efectiva. Por otro lado, es importante examinar las consecuencias de la pérdida de competencias del TDAH en Rusia sobre los propios ciudadanos rusos. Esto sobre la base de que el Convenio Europeo de Derechos Humanos, norma vinculante para los Estados miembros del Consejo de Europa, es la norma fundamental para la protección de los derechos civiles y políticos en el territorio de esos estados y de las personas que hayan sido privadas de libertad. La importancia de esta cuestión reside en que Rusia tiene un número importante de condenas por vulneraciones de derechos en sus cárceles, a través de violaciones de la prohibición de tortura y tratos inhumanos o degradantes, de la falta de obligaciones como la atención sanitaria, la prohibición de las comunicaciones, etc. También está la cuestión sobre la pena de muerte, abolida gracias a la entrada en el Consejo de Europa y que tras la salida puede verse reincorporada. Tras la salida del Consejo, Rusia dejará de ser parte contratante del Convenio de Roma, lo que implica que los ciudadanos rusos quedan fuera de la protección del TDAH ante vulneraciones de sus derechos por Rusia. Por tanto, es de resaltar que el Consejo de Europa ejercía una labor de supervisión y control de las autoridades rusas en su tratamiento de las personas privadas de libertad. Así que la salida de Rusia supone un gran impacto sobre la protección de los propios ciudadanos rusos, de forma que se convierten en víctimas de esto. Con razón, el TDAH ha decidido que se ocupará de todas las demandas hasta la salida efectiva y el Comité de Ministros afirma que continuará su competencia de supervisión de la ejecución de sentencias. Demandas de particulares ante el TDAH. Problemática actual. Pueden ser presentadas estas demandas por un particular, un grupo de particulares o una entidad no gubernamental contra uno o varios estados parte en dicho tratado internacional. El acceso del individuo se ratificó en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. Se potenciaba de esta forma la subjetividad internacional activa del individuo, puesto que podía demandar a un Estado ante un órgano judicial internacional. Podría demandar incluso al Estado del que era nacional. El acceso directo y automático no es hasta 1998 por la Comisión Europea de Derechos Humanos, que examinaba en el primer término las demandas. En la actualidad, el artículo 34 de la Convención Europea de Derechos Humanos establece que el tribunal podrá conocer de una demanda presentada por cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una violación por una de las altas partes contratantes de los derechos reconocidos en el convenio de sus protocolos. Las altas partes contratantes se comprometen a no poner traba alguna al ejercicio eficaz de este derecho. En cuanto a los requisitos de admisibilidad de la demanda, habrá que agotar los recursos internos. La presentación de la demanda se tendrá que hacer en el plazo de 6 meses desde la decisión judicial interna definitiva. Tiene que tener un carácter no anónimo. No debe tener sumisión del mismo caso a otro procedimiento internacional de arreglo, su naturaleza no abusiva, entre otras. El artículo 35, apartado tercero B del Convenio Europeo de Derechos Humanos expone el requisito de admisibilidad, ya que el particular debe haber sufrido un perjuicio importante. Para paliar el efecto negativo de esta condición o requisito, se establece una salvedad. Aun sin suponer un perjuicio importante, sí pueden llegar al tribunal los casos en los cuales, para preservar el respeto de los derechos humanos, se exija un examen del fondo de la demanda. Hay que destacar que Rusia y Ucrania son parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos actualmente. El artículo 34 no se dirige solamente a la o las víctimas directas de la violación alegada, también a cualquier víctima indirecta quien dicha violación haya causado un perjuicio que tuviera un interés personal legítimo en obtener su cese. Un informe de la OSCE confirma que hay un patrón claro de violaciones del derecho internacional humanitario por parte de las fuerzas rusas a civiles. Asesinatos indiscriminados a civiles, violaciones, secuestros y un largo etcétera, como a destacar la tragedia de Bucha o Irpin. Actualmente no se ha registrado por parte de ningún particular demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debido a que, entre otras cosas, el conflicto armado sigue activo. Aunque hay que reconocer que actualmente, hace unos días, se ha condenado a un militar ruso por matar de forma indiscriminada a un civil indefenso de 65 años a cadena perpetua, pero esto es por la vía interna, por la vía judicial ucraniana. En cuanto a las posibles consecuencias a Rusia desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si se confirman las violaciones afirmadas en el informe de la OSCE, pues se podría juzgar por un crimen contra la humanidad. En principio, las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son meramente declarativas y dejan a los estados en su mano el cumplimiento y la ejecución de sus sentencias, aunque el artículo 46 de la Convención Europea de Derechos Humanos
determinan la obligación por parte de los Estados de respetar la jurisdicción del tribunal. Una vez ha sido aceptada la jurisdicción, el artículo 53 calificaba las sentencias de obligatorias, el 52 de definitivas y el 54 de ejecutorias. El problema es la eficacia real de la demanda particular a Rusia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay muchas dudas sobre los hechos y ahora es imposible saber todo lo acontecido. Las medidas eficaces, en la práctica, van a seguir siendo las medidas económicas, la expulsión de tratados internacionales, de órganos internacionales.